Bueno, hola, Arratsaldeon, buenas tardes. Em, voy a iniciar la charla en las novedades en el cáncer de vejiga no músculo invasivo. Y la verdad es que la primera vez que el doctor Sanjaka comentó para realizar esta charla dentro del dúo, pues lo primero que se me vino a la mente fue que realmente hacía unos años, en el contexto de un artículo, se definía al cáncer de vejiga como la cenicienta de los tumores urológicos, ¿no? En un momento en el que había una explosión de múltiples moléculas a nivel de tratamiento para el cáncer de próstata, con nuevas técnicas también diagnósticas y quirúrgicas para otros tipos de tumores urológicos. La verdad es que la vejiga estaba completamente, entre comillas, estancada, ¿no? En tanto a nivel diagnóstico como de tratamiento. Y en cambio en los últimos años, pues la verdad es que han sido muy importantes los avances que si no presentes yo creo que se vislumbran para un futuro próximo, y que el escenario para el cáncer de vejiga e incluso para el no músculo invasivo ha cambiado y ha dado un giro de 180 grados. Los desafíos para los que manejamos este tipo de tumor, creo que bueno, hay algunos que siguen siendo los mismos, ¿no? Que es la disminución de la recurrencia local y de la progresión. Necesitamos además identificar ese paciente con un alto riesgo de progresión, en el que probablemente el tratamiento, las maniobras que tenemos que realizar, tanto en seguimientos, etcétera, tienen que ser diferentes. Y no podemos olvidar que es un tumor con unos costes elevadísimos, tanto por los seguimientos que realizamos, por la cantidad de tratamientos, y necesitamos mantener la calidad de vida, ¿no? En los últimos años, especialmente desde el 2012, además, hemos sufrido varios desabastecimientos de BCG. En el último año también, a nivel parcial de mitomicina, y necesitamos alternativas ante esta situación, y también alternativas ante el paciente no respondedor a BCG, ¿no? Ese paciente T1 y va a ser, yo creo, que uno de los caballos de batalla, y también especialmente el paciente que no responde a las terapias de las que disponemos ahora, y el envejecimiento de la población, obviamente, como en otro tipo de patologías. Intentaremos estructurar la charla en relación a estos ítems y vamos a empezar con ello. Bueno, a nivel epidemiológico, la verdad es que muchas novedades no hay. Sigue siendo un tumor con una elevada frecuencia, con una elevada prevalencia. Es el 9º en frecuencia y el 13º asociado a mortalidad a nivel mundial. Sabemos que a nivel europeo y especialmente en los países del sur de Europa, la prevalencia es muy elevada, también en Bélgica. Y a nivel estatal, bueno, pues los datos de la Sociedad Española de Oncología Médica que nos ofrece para este año es con una prevalencia del 7,6% de los tumores en varones. Es el cuarto tumor más frecuente, también la cuarta causa de muerte por cáncer en varones. Y bueno, en las mujeres es verdad que la prevalencia es menor, pero sí que llama la atención este dato, ¿no? Que a pesar de que el número de diagnósticos ha presentado un aumento absoluto, desde el 2002 existe un descenso ligero, pero progresivo en varones, ¿no? Y no así en mujeres, en los que el cáncer de vejiga, bueno, pues empieza a tomar el mismo camino que el cáncer de pulmón, y lo que se prevé que igual que para el cáncer de cavidad oral y de laringe, en relación, bueno, pues a los cambios de hábitos y especialmente del hábito tabáquico desde 1970, de los años 70 en las mujeres. Sigue siendo un tumor con un elevadísimo coste sanitario. A nivel de la Unión Europea se estima en 4,9 billones de euros, un 5% del total del coste del cuidado sanitario del cáncer. Y existe una implicación en todo ello que se refleja en un aumento en el número de publicaciones en los últimos años, ¿no? El objetivo también siempre, dentro de la implementación de nuevas técnicas diagnósticas de tratamientos, también está el de disminuir el gasto global, manteniendo la calidad de vida. En este artículo del Clinical Journal Urinary Cancer de agosto de este año, pues existe esta afirmación de Edward Cox, que me parece, realmente representante de la situación, ¿no? Y es que los pacientes afectos de este tumor, bueno, como les he expuesto ahí, experimentan una disminución de la calidad de vida, pero con costes significativos, además, secundarios a recurrencia, a progresión de la enfermedad, y esto aún mayor si el estadio de la enfermedad aumenta o progresa a estadios invasivos.
A nivel listológico, a nivel de sistemas de clasificación de estadiaje, bueno, sabemos desde hace años que el comportamiento está muy relacionado con el grado y con la diferenciación, y la verdad es que muchos estudios, especialmente liderados por Eva Comperat, ¿no?, firmante de las guías europeas, bueno, pues van dirigidos también a identificar esos grupos de pacientes con resultados diferentes y en los que el manejo también debería de ser diferente. Marcadores moleculares que, como afirman las guidelines, aún no implementados, pero que creo que nos van a proporcionar una información hacia una medicina personalizada y al poder, bueno, ofrecer un tratamiento mucho más específico para pacientes mucho más concretos. Recordar los sistemas de clasificación todavía en guidelines, bueno, pues recuerdan que la última clasificación de la WHO 2004-2016 a nivel de graduación, pues bueno, queda un poco pendiente el ver que supera de forma significativa la de 1973 a nivel de graduación, pero sí que es verdad que es una clasificación cuyo objetivo es el intentar evitar la ambigüedad en los grados, proporciona una clasificación histológica más clara, una mayor reproducibilidad interobservador fundamental a nivel de anatomía patológica y bueno, está propuesta para ser adoptada a nivel mundialmente, ¿no? Destaca especialmente por ese T1 que les comentaba, ¿no?, que puede presentar la invasión linfovascular, que puede desarrollar metástasis, y también se hace hincapié en el subestadiaje en el T1A y en el T1B. En las guidelines, en el apartado 4.7, pues las del 2020, dentro de las novedades, bueno, aparecen desglosadas todas las diferentes variantes del carcinoma urotelial, invasión linfovascular, y bueno, volver a repetir que dentro de todas las diferentes variantes que tenemos o que pueden presentar, bueno, destacan el cáncer urotelial micropapilar, el plasmocitoide y el sarcomatoide, porque desde luego a nivel de un T1 nos tienen o nos van a marcar o nos han de prever que ese paciente puede progresar en cuestión de meses, ¿no? Si quizás no modificamos el tratamiento a establecer. Así, de forma resumida, no hay grandes novedades, pero sí que es verdad que destacan esa gran variabilidad interobservador, se sigue objetivando un 70-78% en el carcinoma in situ, que es muy elevado, y un 50-60% en un TA versus T1, ¿no? Entonces, bueno, pendientes de confirmar si se mejora la reproducibilidad con la nueva clasificación, y les vuelvo a insistir en que se refuerza la importancia del planteamiento terapéutico en el T1 si cumple, bueno, uno de esos ítems. Respecto a los marcadores moleculares prometedores, actualmente no implementados, pero bueno, creo que son importantísimos o van a ser importantísimos a la hora de plantear un tratamiento, especialmente en pacientes de alto riesgo. Conocemos diferentes marcadores desde el año 2000 ya en el que se describieron el FGFR3, el P53, asociados, bueno, pues a un mayor a unos altos grados, especialmente en el P53, con mayores estadios avanzados muchas veces. El FGFR3, bueno, más relacionado con tumores de bajo grado, y ya en el 2015 se definieron los subtipos moleculares también en el T1, no solo en el músculo invasivo, como el urobasal, el genómicamente inestable, el carcinoma de células escamosas like, siendo estos dos últimos, patrones mucho más o aún más agresivos, ¿no? Así conocemos distintos marcadores que nos pueden ir orientando respecto a una mayor probabilidad de recurrencia tumoral, como es la aurora quinasa junto con el MIB1, y la graduación, y valorando esos tres de forma conjunta, bueno, pues la verdad es que se predice bastante el grado de recurrencia tumoral. La progresión tumoral estaría especialmente relacionado con esos marcadores, especialmente también con el CK20, y luego, bueno, pues ciertas citoquinas parece que pueden predecir la respuesta a BCG en T1, y de la misma manera, como veremos luego más adelante, en aquellos pacientes en los que hay una resistencia o una no respuesta a BCG, un 25% pueden tener asociado el PDL1. De la misma manera que el carcinoma in situ puro no lo muestra, ¿no? A nivel de técnicas diagnósticas, sigue siendo la cistoscopia el pilar fundamental del tratamiento, pero no podemos olvidar que a pesar de las medidas y del seguimiento tan
tan exquisito o tan en tan escaso tiempo que a los que tenemos sometidos a los pacientes, un 50% de los pacientes recidiva, y un 5 o 25% de estos que recidivan pueden llegar a progresar tras recididas repetidas, independientemente además de que sean pacientes, bueno, independientemente no o conjuntamente con que sean pacientes con un alto riesgo. Creo que es fundamental el diferenciar cuando hay una recurrencia verdadera, es decir, en relación a la agresividad tumoral en cuanto al implantes celulares, de esa falsa recurrencia que hay también nosotros creo que deberíamos intentar minimizarla, que son esas lesiones planas, pequeñas, carcinomas in situ que nos pasan desapercibidos en cirugía, ¿no? Y para reducir todo esto, bueno, pues se están desarrollando numerosos métodos de visualización que en algunos casos, bueno, pues todavía no están del todo implementados y, bueno, con necesidad de realizar estudios randomizados y comparativos entre unos y otros, ¿no? La luz blanca, que bueno, actualmente es el estándar, por así decirlo, puede llegar a tener una tasa de detección tan baja, de un 60% también en relación también a la experiencia del cirujano, pero sí que es verdad que llama la atención datos, ¿no? Como que puede existir un tumor residual en el 40-70% de las RTUs, ¿no? Los pacientes, incluso con un 10% de pacientes que se reclasifican en esa segunda RTU. Los más establecidos respecto a nuevos métodos de visualización sería el Narrow Band Imaging, que diferencia la vascularización tumoral de mucosa sana con una mejor visualización de los vasos sanguíneos. No existen estudios comparando, por ejemplo, con el estudio fotodinámico, pero sí que una revisión sistemática, bueno, pues concluyó que la detección la detección es mayor en un 10% de los pacientes con una disminución significativa de la recurrencia, concluyendo que quizás existe un posible beneficio, ¿no? Por lo menos al menos de 3 a 12 meses en tumores de bajo riesgo. El XVIX o el diagnóstico fotodinámico, bueno, como todos ustedes saben, se basa en la instilación previa del ácido 5-aminolebulínico o del ácido exoaminolebulínico de 1 a 3 horas previas a la RT. Es un estudio en el que sí que se pueden objetivar bastantes falsos positivos, especialmente cuando se realiza posterior a BCG. La verdad es que la imagen suele ser muy similares a cuando existe tumor, pero sí que existe una serie de indicaciones claras, como vamos a ver a posterior, en las que bueno, parece que tiene su indicación y un grado de recomendación elevado, ¿no? En un metaanálisis de 14 estudios está ese objetivo, claramente una disminución de la recurrencia, pero no mejorando en la progresión y mortalidad. Por lo tanto, ¿qué nos dicen las guidelines? ¿No? Las guidelines nos dicen que, bueno, que si disponemos de esos métodos, bueno, que puede que los utilicemos, que pueden mejorar la visualización tumoral, pero sí que es verdad que la recomendación es fuerte cuando existen citologías positivas, cuando hay historia de tumor de alto grado, o historia de tumores no papilares previos, además de, bueno, de un estudio de la vía superior, etcétera, ¿no? Son muchos más los métodos que están en desarrollo y ya implementados, incluso el láser de endomicroscopía, ¿no? Con una concordancia en relación a un 76-70% respecto al bajo grado y alto grado respectivamente, caracterizando, bueno, el grado de profundidad también de la lesión. Respecto a la resonancia, creo que no puedo añadir nada a la excelente presentación que ha hecho la doctora Pane Bianco, pero bueno, no, sí que creo que se nos abre una oportunidad más para poder determinar y filiar mucho mejor, sobre todo ese T1, ¿no? Bueno, en cuanto a los marcadores urinarios, completamente en boga, muy de moda, muchos webinars en relación a marcadores urinarios con un importante desarrollo. Actualmente las guidelines todavía sin recomendar ninguno y en cambio aprobados por la FDA en Estados Unidos, como luego les presentaré en una diapositiva, ¿no? Bueno, creo que lo que es importante para los que somos profanos o que desconocemos un poco la estadística y sobre todo el mundo a nivel de la investigación es que lo que tenemos que tener claro cuando vayamos a utilizar un marcador urinario es que necesita los valores de sensibilidad, de especificidad de los
valor predictivo negativo y positivo que requerimos van a variar según lo que queramos. Si queremos diagnosticar, si queremos hacer un seguimiento, si queremos incluso, dependiendo del tipo de tumor al que va dirigido ese marcador, ¿no? Y como en casi todos los estudios estadísticos son fundamentales las Ns con las que nos realizan las publicaciones, ¿no? Todos los centros investigadores de marcadores. Si nuestro objetivo es el diagnóstico, necesitamos una alta especificidad y un valor predictivo positivo, ¿no? Que cuando le decimos al paciente que tiene, que el marcador ha salido positivo, que tiene una alta probabilidad de que realmente exista el tumor, ¿no? A día de hoy el gold estándar es la citología positiva, muy sugestivo de tumor de alto grado, sin obviar que un 10 a un 15% además son atípicos, pero es verdad que pocos superan la especificidad que presenta la citología. Si el objetivo, en cambio, del marcador que queremos o que buscamos, el seguimiento, el descartar la existencia tumoral, necesitamos, además de una elevada sensibilidad y especificidad, un elevado valor predictivo negativo. Es decir, que cuando vemos que es negativo ese marcador, es decir, que le podamos estar relativamente tranquilos o seguros cuando decimos que no va a haber tumor, ¿no? Importante sobre todo si el tumor es de alto riesgo, ¿no? Que lo que necesitamos es una detección precoz, que perdamos el menor número posible de casos. En el caso del bajo riesgo, bueno, pues estamos ante otro escenario, ¿no? Pero bueno, sí que intentar que la detección sea antes de que aumente el número o el tamaño del tumor. Bueno, las exposiciones son de marcadores que en principio están validados. A nivel de diagnóstico ya ven que la especificidad, bueno, pues es bastante elevada en general, pero para el seguimiento parece que los resultados, por ejemplo, suelen ser un poco más elevados, sobre todo a nivel de valor predictivo negativo y de especificidad. Destaca, la verdad, es que el EpiCheck, con unos valores predictivos negativos elevados y especificidad también elevada, y bueno, si luego lo iba a comentar, pero es verdad que a pesar de que no están en principio aceptados todavía, ¿no? Para su implementación en las guías europeas, sí que varios firmantes de estas guías como Bitches y como Rupert, bueno, pues son líderes o por lo menos están en distintos proyectos de investigación como con el Bladder EpiCheck, el ADSX Bladder, etcétera, ¿no? Con lo cual, bueno, creo que es bastante significativo del camino que empiezan a tomar todos estos marcadores. Llama la atención, por otra parte, que sí estamos intentando realizar el seguimiento de tumores y de tumores especialmente de alto grado, porque no podemos obviar que muchas veces cuando se presentan este tipo de marcadores, el objetivo parece que puede ser el sustituir una cistoscopia. Bueno, pues la verdad es que en ese tipo de casos, bueno, los valores que nos ofrecen, ¿no?, distintos marcadores son bastante elevados respecto al valor de predictivo negativo y la sensibilidad. Bueno, creo que todavía, además de que existen muchos más test como Euromonitor, etcétera, que pendientes de validación, creo que si no sustitutivos, algunos sí que parece que mejoran el resultado de la cistoscopia, como el análisis de microsatélites, y creo que el futuro pasa por realmente hacer, bueno, además de una comparativa de todos los marcadores y que realmente con Ns, en muchos casos algo mayores de los que presentan algunos estudios, poder determinar si además de esos diagnósticos o tener un lugar en el seguimiento, dónde en el seguimiento de los pacientes, por ejemplo, en qué momento debemos de implementarlos, ¿no? Son varios hospitales ya, tanto a nivel estatal como a nivel europeo, por lo menos, que tienen establecidos y que ciertos seguimientos con unos marcadores concretos, pero es verdad que está todo pendiente de validación y de los resultados, con resultados prometedores, pero bueno. Estos son los test que están aprobados por la FDA y bueno, ya vamos al último apartado de la charla, que es el tratamiento, ¿no? En el tratamiento es verdad que la técnica quirúrgica seguimos resecando para el cáncer de vejiga no músculo invasivo. Las guidelines o la Asociación Europea de Urología sigue insistiendo en que la resección ha de ser completa, tanto si se realiza como de forma fraccionada como si se realiza en bloque, y que lo que necesitamos es que esté, entre comillas, bien hecha, con buenas muestras de la profundidad, porque está demostrado que la ausencia del detrusor
bueno, conlleva un aumento significativo del riesgo de enfermedad residual, de recidiva precoz, de subestadiaje y bueno, un poquito también mencionar, por lo menos al menos, que toda esa práctica que se lleva haciendo desde hace un montón de tiempo viene un poco reforzada también en guías, ¿no? Que esos pacientes que tenemos de bajos grados con múltiples resecciones, vejigas múltiples, bueno, operadas de forma repetida, ¿no? Cuando existen y cuando encima además las anatomías han sido de bajo grado, que podemos realizar esa fulguración o vaporización con láser. Bueno, a pesar de que en las guías se comenta bueno, pues que existe una serie de indicaciones de cara a la resección en bloque, pero no acaban, bueno, pues como con tumores menores de 3 centímetros que no sean especialmente múltiples, existe un consenso de este mismo año, en el año 2020 del European Urology, en el que un panel de expertos revisan 10 estudios randomizados y, bueno, de acuerdo siguiendo el método de consenso delfino, pues llegan a una serie de consenso, valga la redundancia, y afirman que, bueno, pues que la resección en bloque, bueno, pues supone un menor tiempo de irrigación, no concluyen que haya una diferencia de recidiva, les parece que incluso es factible el realizarla en tumores mayores de 3 centímetros con un número y localización que no ha de ser un límite. Y sin, bueno, pues sin menoscabo de realizar la dosis intraoperatoria inmediata de tratamiento de BCG, etcétera. Y a nivel de tratamiento intravesical, pues a nivel de tratamiento intravesical, ahí es cuando aparecen nuestros verdaderos desafíos, ¿no? y también el otro pilar en el tratamiento del cáncer de vejiga no musculoinvasivo. Llama la atención que todavía haya un número importante de urólogos que no administren la dosis de mitomicina intraoperatoria inmediata, a pesar de que existe evidencia suficiente de la disminución de la recurrencia. Y los desafíos a los que nos enfrentamos, ¿no? en el tratamiento del cáncer de vejiga no musculoinvasivo, pues como les he comentado al inicio de la presentación, es el desabastecimiento de BCG, incluso de mitomicina. Bueno, nuevos dispositivos de administración intravesical se han desarrollado y otros fármacos como la gemcitabina, etcétera, bueno, pues también existe evidencia para poder implementar o comenzar o utilizar más su uso, ¿no? Medicación además accesible, barata, con buenos resultados también. El tumor de alto riesgo, como les comentaba, sigue siendo el caballo de batalla, yo creo que a nivel del cáncer de vejiga no musculoinvasivo, así como aquel que es refractario o que no responde a BCG. No todos los tumores que no responden a BCG son iguales. De hecho, la clasificación se establece, como pueden ver en la diapositiva, de las siguientes maneras. Es cualquier tumor en principio que evoluciona a músculo invasivo. Aquel paciente incluso intolerante a BCG también, bueno, pues es aquel que va a fallar a BCG, es aquel paciente en el que por toxicidad no le podemos administrar la BCG. Y luego está el no respondedor, ¿no? Ese no respondedor que lo diferenciamos en recidivante o refractario. El recidivante es aquel que ha recibido el tratamiento de BCG correcto y a pesar de que ha hecho una respuesta inicial, vuelve a presentar recidiva la enfermedad, y el refractario es el que a poco tiempo de realizar el tratamiento se objetiva la recidiva. Es un T1 de alto grado, por ejemplo, con presencia a 3 meses. Sabemos en esos casos que el seguir con una praxis de tratamiento de forma conservadora aumenta el riesgo de progresión, y eso debemos de tenerlo muy claro y hay que hablarlo claramente también con el paciente. También es aquel paciente, es aquel tumor que a pesar de ser TA, puede ser un alto grado después de 3, incluso 6 meses después de la reinducción, el primer ciclo de mantenimiento, y el carcinoma in situ, ¿no? A 3 meses sin tumor papilar, en el que existe persistencia, 6 meses tras la reinducción o incluso en el primer ciclo de mantenimiento, ¿no? Como siempre, ojo con el carcinoma in situ, pero por otra parte también sabiendo que un carcinoma in situ que se mantiene a 3 meses, si hacemos la segunda reinducción a BCG, va a tener un 50% de respuesta, ¿no? ¿Y qué hacemos con este paciente, no? Las guías nos comentan que sigue siendo la cistectomía radical la opción princeps, y que todas las opciones que podamos dar oncológicamente a día de hoy son inferiores.
Sabemos la cistectomía radical lo que supone para un paciente, pero es verdad que es importante el timing, es importante los tiempos en los que la vamos a indicar en un paciente que no es respondedor, porque está claro que la posibilidad de curación disminuye según va avanzando la enfermedad. Y por otra parte, está claro que también la supervivencia es peor cuanto más vayamos esperando a hacer la cistectomía radical, porque hemos utilizado distintas medidas conservadoras, y en ese caso la supervivencia suele ser peor a veces que incluso el T2 de inicio, con un 35% de supervivencia. Bueno, la cistectomía radical es verdad que en un porcentaje de pacientes va a ser un sobretratamiento que añade una morbilidad, pero bueno, no podemos olvidar que la supervivencia del paciente, nivel de recurrencia, etcétera, va a ser cercana a un 90%. Y que la percepción de calidad de vida, desde luego, al año, a los pocos años, es similar a la población general. Desafío, bueno, pues yo creo que tenemos que identificar ese paciente o los factores que ese paciente hacen que aumente esa probabilidad de progresión, ¿no? Y lo que tenemos que tener claro es que las alternativas a día de hoy son oncológicamente inferiores y que si vamos a dar una alternativa, esta ha de cumplir una serie de condiciones, ¿no? Ha de ser factible, ha de ser segura, bueno, el coste, tenemos que tener claro que si vamos a una cistectomía después no van a aumentar las complicaciones, que si existe, que ha de ser clínicamente aceptable también, eficaz en el tiempo, que los efectos adversos también han de ser bueno, pues aceptables, que también tiene que tener una baja probabilidad con este tratamiento de la progresión al músculo invasivo y a la metástasis, y que desde luego si va a fallar, tenemos que tener un mínimo retraso en el tratamiento, ¿no? Bueno, las alternativas pasan por fármacos citotóxicos como la quimioterapia intravenosa única o en combinación, quimioterápicos intravesicales con dispositivos que aumentan la eficacia como el RITE, como la EMDA, como la termoterapia. Y existen otros que la verdad es que también, al igual que con los marcadores moleculares, me parece que bien han venido para quedarse. Creo que se nos abre un abanico, la verdad es que completamente esperanzador para este tipo de pacientes con los que hasta ahora estamos, bueno, pues la verdad es que muy limitados, ¿no? Nuevos inmunoterápicos sistémicos, también intravesicales, proteínas recombinantes, adenovirus oncolíticos, y vamos a comentar algunos, bueno, pues yo creo que los que en principio están, bueno, más avanzados o con más evidencia para su uso. A nivel de terapias sistémicas, siempre hablando del cáncer de vejiga no músculo invasivo para el paciente no respondedor a BCG, bueno, tenemos el pembrolizumab, el Keytruda, es el único aprobado por la FDA, todavía no aprobado aquí a nivel por la EMA, a nivel europeo, por lo menos que sepa yo. Bueno, ya he presentado resultados en el ASCO de este año, esto es el Keynote 057, y bueno, parece que hay una respuesta completa, 3 meses en un 41% de los pacientes que presentaban CIS. Es un estudio, con 2 brazos, uno con los estudios y que son de los que existen los resultados, es en el CIS no respondedor a BCG, porque también tiene otro brazo que es el tumor TAT1 de alto grado papilar, y ahí todavía los resultados no han sido publicados. La mediana de respuesta, por tanto, hace referencia al carcinoma in situ, es de 16,2 meses, y parece que el 46% de los respondedores mantienen respuesta completa a los 12 meses, ¿no? Bueno, tratamiento durante 3 semanas, a repetir que a lo largo de cada 3 semanas, de 200 miligramos cada 2 años. Hubo un estudio también con atezo, pero se cerró de forma prematura, y otros que están en fase 2, como el erdafitinib, y el enfortumab, que parece que bueno, se va a realizar un estudio próximamente. Y bueno, sobre todo y especialmente para los urólogos, ¿no? Se abren nuevas oportunidades de terapia intravesical. Parece que, bueno, pues los más prometedores es el Instiladrin, es un adenovirus que expresa interferón alfa. En un estudio prospectivo de fase 3 parece que las respuestas, bueno, pues son aceptables, de un 24% a un carcinoma in situ y de un alto grado del 44%, con una tolerancia aceptable, como luego les voy a comentar.
solo 3 pacientes, creo que 120, 110 desarrollaron efectos adversos severos, pero severos, dentro de severos uno fue una sepsis y el otro fue una hematuria. Es una terapia que se realiza de forma intravesical cada 3 meses, eso sí, durante 4 años. También publicados y presentados los resultados en el ASCO de este año, ¿no? Y luego está el vicinium, que es una proteína recombinante de fusión, es una molécula de adhesión de la célula epitelial con la exotoxina de las pseudomonas aeruginosa. Los resultados son iniciales, todavía no está cerrado el estudio, pero parece que a 3 meses existe una respuesta completa del 42%. Y el tratamiento sería 1 a 2 instilaciones semanales durante 12 semanas para luego ir intercalándolas 2 semanas, cada 2 semanas durante 2 años. Bueno, esto es un resumen de una presentación que hizo el doctor Sarok Sariat, pero creo que me parece bastante gráfica, sobre todo en la comparación del Instiladrin. También existe otro inmunoterápico intravesical que es el oportuzumab, Monatox y el Pembro, ¿no? Y llama la atención un poquito los efectos adversos de un 70,1% generales para el Instiladrin y son efectos secundarios, bueno, de predominio de sintomatología irritativa y realmente adversos 3, no un 1,9% frente al 25,5% que se ve, bueno, pues que se mostraban con el pembrolizumab. Con lo cual, a pesar de que ha sido una visión un poco general de todo lo que creo que ha sido lo más novedoso en los últimos años del cáncer de vejiga no músculo-invasivo, bueno, pues creo que las conclusiones serían esas, ¿no? Que realmente el caballo de batalla en estos momentos es el T1, el no respondedor a BCG, que creo que en un futuro próximo tendremos marcadores moleculares junto con las variantes histológicas para poder definir muchísimo mejor el tratamiento, para incluso definir respuestas a tratamientos en base a todos estos marcadores moleculares, parecida a como se hace en el músculo invasivo, que ha sido una revolución en la inmunoterapia y el PDL1. Que la resonancia creo que también va a venir para quedarse, creo que nos va a ayudar y que necesitamos un aumento en el rendimiento de la técnica quirúrgica, ¿no? Que vamos a presentar nuevas moléculas, vamos a tener nuevas moléculas alternativas a los no respondedores a BCG y que creo que los marcadores urinarios, bueno, pues nos van a permitir también, bueno, el intentar disminuir el número de cistoscopias y el poder, bueno, permitir una mejor calidad de vida, que porque para nosotros la cistoscopia es algo ya tan usual que a veces nos parece lo más normal que venga una persona y que le realicemos una cistoscopia y que a los 3 meses otra cistoscopia, pero bueno, realmente yo creo que el paciente no siempre lo siente así. Espero que les haya gustado la presentación y esto ha sido todo.